Bienvenidos. Hoy presentamos el análisis de un caso literario, La confesión de Juan Pablo Castel. Protagonista narrador del túnel de Ernesto Sábato. Expondremos los hechos y al mismo tiempo los motivos, las imágenes y la estructura que sostiene la novela. Con ustedes, mi cliente Juan Pablo Castel. ¿Qué le trae por aquí? Bueno, bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. No vengo a justificarme. Relataré el túnel que me condujo a este acto. Quizá alguien, aunque sea uno, llegue a entenderme. Permítame, señor Castel. Vayamos al principio. Usted es pintor. Estaba en una exposición. Cuénteme, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió? Como usted lo dice, estaba en una exposición. Mi cuadro se llamaba Maternidad. Entre la indiferencia general, una sola persona se detuvo a mirar una escena en especial, una ventanita, donde una mujer se encontraba frente al mar. Con excepción de una sola persona, nadie pareció comprender la escena que constituía eso tan esencial. Ese gesto me obsesionó. Era señal de que alguien al fin había comprendido mi obra. Esa mujer era María Iribarne. Lo interesante es que el detalle de la ventanita se convierte en una metáfora. Usted interpreta la mirada de María como una comprensión absoluta. Y ahí empieza la obsesión. Meses buscándola para al simplemente encontrarla. Así fue, hasta que un día la vi por la calle. La seguí y me armé de valor, pero le hice una pregunta torpe. Le dije, ¿por qué se sonroja? ¿Usted se sonroja porque quizá me reconoció? Ridículo, lo sé, pero en ese instante sentí que se confirmaba la unión que tanto había esperado. Esa torpeza es reveladora. Un narrador poco confiable. El sonrojo lo interpreta como un signo espiritual, pero en realidad solo es fruto de su deseo. Y luego se encuentra en la Plaza San Martín, donde usted le confiesa, si mal no recuerdo, prométame que no se irá nunca más. La necesito mucho. Desde el inicio, ese lenguaje del amor está no solo lleno de necesidad, sino también de desesperación. Con el tiempo, esa relación que teníamos se volvió tormentosa. Reconozco, yo la vigilaba, analizaba cada uno de sus gestos, y pronto descubrí que estaba casada con Allende, un hombre ciego. Y también, para reconocerlo, me dolió profundamente cuando se presentó. Aún escucho sus palabras. Soy Allende, marido de María. Y luego supe de la cercanía que tenía con Hunter. Me preguntaba, ¿qué podría encontrar María en ese imbécil mujeriego y cínico? Mis celos eran insoportables. También, si recuerdo bien, usted tuvo un intento de acercarse a su mundo yendo a la estancia familiar, donde estaba Mimi y Hunter. Allí compartió con María, ¿verdad? Un momento de comunión frente al mar. Sus palabras exactas fueron, nos sentamos sobre las rocas. Durante mucho tiempo estuvimos en silencio. Pero ese mismo día en la cena vio a Hunter furioso y concluyó que María era amante de Hunter. Es decir, sus sospechas no eran dudas, eran certezas. Exactamente, esa noche lo confirmé para mí mismo. Regresé a Buenos Aires con la idea fija de que ella me estaba traicionando. Intenté ahogar mi mente en alcohol, pero los recuerdos eran un tormento constante. De hecho, le escribí una carta, llena de insultos y reproches. Quería recuperarla, pero el mensajero no me la devolvió. Sentí que todo a mi alrededor se derrumbaba. La llamé, grité y la amenacé, diciéndole, si no vienes, me mataré. Ese episodio muestra una obsesión. Usted está llenando la narrativa de amenazas disfrazadas de súplicas. Luego, en su estado de ebriedad, busca una prostituta, la lleva a a su taller, la insulta. Definitivamente su mente está realmente saturada de María. Sí, podría ser. No podía pensar en otra cosa. Estaba desesperado. Incluso interrogué a la artilla sobre ella y Hunter. Él me respondió tan evasivo, diciéndome, de eso no sé nada. Y para mí esas devastivas respuestas confirmaban mis sospechas. Después inventé verla en la recolecta. La esperé, pero nunca llegó. Cuando llamé, me dijeron que había vuelto a la estancia.
Sentí que me manipulaba y que incluso me humillaba. Y entonces pidió a Mapel y su carro. Esa decisión ya marca el tránsito al clímax. No es solo un viaje como desplazamiento físico, sino es un ingreso al punto final de su túnel. Pero creo que eso lo veremos en nuestra segunda sesión. Le espero la próxima semana. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a la segunda sesión con mi cliente Juan Pablo Castel. Cuéntenos, ¿cómo se desarrolla el clímax? Bueno, llegué en medio de una tormenta. Necesitaba una respuesta y María me enfrentó con un silencio tan perturbador y a la vez insoportable. Entonces un súbito furor me llenó y me poseyó. Y ahí fue cuando clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Fue como si todo lo reprimido hubiera estallado en un solo instante. Ese asesinato es un clímax narrativo y psicológico. La obsesión por la verdad se convierte en una furia destructiva. La incomunicación se resuelve no con diálogo, sino con violencia. Es un callejón sin salida dentro de su túnel. Sí, pues sí, como usted lo dice, pero ahora quisiera pasar a sucesos que acontecieron después. Fui arrestado y ahora escribo mi confesión desde mi celda. No me arrepiento, solo me anima la débil esperanza de que alguien logre entenderme, aunque sea una sola persona. Debo decir que nunca supe salir de mi túnel. No era solo María la que me faltaba, era la posibilidad de que fuera comprendido. La tragedia no es simplemente que yo estuviera en este mundo solo, sino que yo creí que matar el cuerpo de María recuperaría el significado que tanto me negaba este mundo. Pero el túnel es tan solo una metáfora. Es también una estructura, es un espacio sin salida, cerrado. Castle no narra un crimen cualquiera, sino el fracaso radical de la comunicación humana, constituida como un proceso psicológico que culmina en violencia. La novela muestra una necesidad de ser comprendido que lo lleva a la obsesión, tanto así que termina en una tragedia. Bueno, aquí vemos que se explora temas como los celos, como la soledad, la inseguridad, la ceguera simbólica. Así que puedo concluir este caso diciendo que su testimonio es el de alguien que confunde comprensión con obsesión y que busca una salida de su soledad y termina hundido en ella. Exacto, porque había un solo túnel y solitario. El mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión con el cliente Juan Pablo Castel. Cuéntenos cómo se desarrolla el clímax. Bueno, llegué en medio de una tormenta. Necesitaba una respuesta y María me enfrentó con un silencio tan perturbador y a la vez insoportable. Entonces un súbito furor me llenó y me poseyó. Y ahí fue cuando clavé muchas veces el cuchillo en su pecho y en su vientre. Fue como si todo lo reprimido hubiera estallado en un solo instante. El asesinato es un clímax narrativo y psicológico. La obsesión por la verdad se convierte en una tragedia, algo tan destructivo. En otras palabras, esa incomunicación también se resuelve no con diálogos, sino con una furia. Definitivamente es un callejón sin salida dentro de su túnel. Pero ahora quisiera pasar a sucesos que acontecieron después. Fui arrestado y ahora escribo mi confesión desde mi celda. No me arrepiento, solo me anima la débil esperanza de que alguien logre entenderme, aunque sea una sola persona. Debo decir que nunca supe salir de mi túnel. No era solo María la que me faltaba, era la posibilidad de que fuera comprendido. La tragedia no es simplemente que yo estuviera en este mundo solo, sino que yo creí que matar el cuerpo de María recuperaría el significado que tanto me negaba este mundo. Ese túnel es una metáfora y una estructura para esta obra. Un espacio cerrado, sin salida. Usted no narra un crimen cualquiera, sino un fracaso radical de la comunicación humana.
construida como una progresión psicológica que culmina en violencia. La novela muestra la necesidad de ser comprendido, su obsesión que termina en tragedia. Definitivamente es un acto que explora la soledad, los celos y una ceguera simbólica. Así que puedo concluir este caso diciendo que su testimonio es el de alguien que confunde la comprensión con la posesión y que busca una salida de la soledad, pero solo logra hundirse más en ella. Exacto, porque había un solo túnel y solitario. El mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud